Muy buenas noches otra vez. Buenas noches, Elba. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 119. Bien, antes de comenzar vamos a ir al Señor en oración, y antes de ir al Señor en oración, una notita al pie antes de este mensaje. Nosotros, gracias al Señor, tenemos el privilegio de tener una buena enseñanza bíblica y somos desafiados siempre a predicar de manera expositiva. Entonces eso significa que lo que viene en el pasaje es exactamente lo que predicamos, no quitamos partes de la palabra de Dios, porque es la palabra inspirada de Dios. Así que, habiendo dicho eso, vamos a tener un pasaje que es bastante desafiante hoy para cada uno de nosotros, primeramente para el predicador que durante horas y horas lo estudió y lo preparó. Entonces, quiero quitar toda duda cuando vos escuchás esto, y si realmente la palabra de Dios llega a tu corazón y toca tu corazón, dale gracias al Señor y deja que el Espíritu Santo obre en tu corazón, ¿sí? Los pastores no tenemos el tiempo suficiente como para estar pensando en personas para apuntar con el mensaje, ¿sí? Es una nota para aclarar que vale la pena recordar. Esta es la palabra del Señor. Venimos estudiando desde el principio de año el Salmo 119 y justo nos toca esta estrofa que tenemos hoy para estudiar. Y habiendo dicho eso, vamos a ir al Señor en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de abrir tu Biblia y estudiarla y realmente aprender, Señor, y ser desafiados por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque esta es tu palabra eterna, tu palabra infalible, inerrante, Señor. Esta es tu revelación para nosotros, es la que nos muestra cuál es tu voluntad perfecta para nosotros, y te rogamos, Señor, que por favor nos hables al corazón, que nos ayudes a ser, por el poder del Espíritu Santo, conformados un poco más a la imagen de Jesucristo. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Estaba leyendo un artículo en una página, raro, me pareció muy curioso, interesante, y lo seguí leyendo porque estaba en una página de salud, pero no hablaba acerca de salud, hablaba de lo que ahora se considera como otro tipo de salud, que es la relación entre personas, ¿no? Relaciones interpersonales, que le dicen. En este caso, el compromiso o la falta de compromiso entre personas. No el compromiso, como por ahí pensamos nosotros, compromisos están por comprometer para casarse, sino en cuanto a la seriedad de la relación, el compromiso entre dos personas que están o conociéndose o que están casados, tal vez lo que fuera. Y el artículo mostraba y decía cuáles son las señales que demuestran que en una relación existe una falta de compromiso real, de cualquiera de los dos lados. Y decía algunas de las señales, y me pareció muy interesante esto, y por eso anoté algunas de ellas. Dice, una de las señales, por ejemplo, una falta de compromiso en una relación es no querer formalizar con esa persona. O sea, vos no te querés, aunque saben todos que estás con esa persona, vos no querés decir, no, sí, yo estoy con esa persona. No pasa mucho en nuestro grupo de jóvenes, pero pasa entre grupos de jóvenes, ¿no? Que ves que están ahí dando vueltas y decís, y están saliendo, no, somos solamente amigos, y estamos como, dale, en serio, ¿no? Pero una de esas señales de falta de compromiso es que vos no querés formalizar con esa persona. Otra señal es que pasás demasiado tiempo cuestionando esa relación. Hay un montón de preguntas en cuanto a la relación que tenés con la otra persona. ¿La persona realmente me ama? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente tengo algún tipo de fruto con esta relación? Etcétera. Otra señal que nos da el artículo: no tenés interés en hacer planes que involucren a esa persona. No haces declaraciones concretas. Todo es, tal vez ve a esa persona. Si no tengo algo mejor para hacer, me voy a ver con esa persona. Y finalmente la última señal que anoté para compartir con ustedes hoy es que no tenés apego por la otra persona. Realmente usás a la otra persona como una excusa para pasar el rato, pero no tiene un lugar importante en tu corazón. El propósito del autor al escribir esto, porque termina con una conclusión, dice: cuidado, si tu relación con la otra persona está caracterizada por estas cosas, no existe un compromiso serio. Y es probable que no llegues muy lejos en esa relación. Muy interesante artículo. Ahora, creo que saben a dónde voy con esto, ¿no? Es súper interesante cómo el ser humano manifiesta su compromiso o falta de compromiso en sus relaciones, no solamente con los seres humanos, sino también con el Señor. Porque estas señales las vemos vez tras vez
en la vida de las personas. Si hay algo que caracteriza a la iglesia de Cristo, por lo menos en las últimas décadas, es una falta de compromiso total entre sus miembros. Y esto es tristísimo, pero es una realidad. Tenemos personas que se identifican como cristianos, pero no son cristianos. Dicen a sí mismos y a los demás, yo soy cristiano, pero no viven como cristianos. Sus vidas no reflejan que son cristianos. Y son como las personas que no quieren formalizar con esa persona. Sí, yo soy cristiano, pero no están completamente comprometidos con el Señor. Tenemos personas que nunca abren sus Biblias. Y su vida es una indisciplina constante. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor, porque no conocen la palabra de Dios. Tenemos personas que van cambiando de iglesia según sus deseos. Si no les gusta la enseñanza del pastor, se van de la iglesia. Si no les gustan los colores de las cortinas, se van de la iglesia. Cualquier excusa es buena para cambiar de iglesia. Tenemos personas dentro de la iglesia haciendo absolutamente nada. O nunca terminando lo que prometen hacer, abandonando ministerios sin que les importe nada y yéndose. Justamente con todas estas cosas nos va a enfrentar el Salmo 119 hoy. Nuestra estrofa que comienza en el versículo 57, que corresponde en el alfabeto, venimos estudiando desde principio de año, cada una de las letras, cada una de estas estrofas corresponde a una letra, y cada una de las líneas en hebreo comienza con esta letra. Es la letra hebrea, Het, donde el salmista va a mostrarnos esta noche que si una persona realmente conoce al Señor, su vida va a estar marcada por un compromiso serio con Él y su palabra. Si una persona realmente conoce al Señor, su vida va a estar marcada por un compromiso serio con el Señor, un compromiso serio con la palabra del Señor, y ese compromiso va a manifestarse de maneras evidentes en su vida. La persona que vea al salmista en este caso, pero la persona que vea a un hombre comprometido, a una mujer comprometida con el Señor y con su palabra, se va a dar cuenta porque se manifiesta de manera externa. Se ve en la vida que lleva adelante. Vamos a leer Salmo 119, versículos 57 al 64. Dice así el salmista: el Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón, ten piedad de mí conforme a tu promesa. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Los lazos de los impíos me han rodeado, pero no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levantaré para dar gracias a ti por tus justas ordenanzas. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Amén. Hoy el salmista va a mostrarnos 4 evidencias concretas de una vida de verdadero compromiso con el Señor. Vamos a ver 4 evidencias concretas de una vida de verdadero compromiso con el Señor. Primero tenemos que hacer una siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo sé que este hombre que está escribiendo acá es un creyente comprometido? ¿Cómo sé que es una persona que está comprometida con el Señor? Bueno, el versículo 57 va a respondernos esto. Antes de ver esas 4 evidencias, vamos a ver una promesa de compromiso de parte del salmista. Y lo primero que vemos, como casi siempre en el Salmo 119, es que la primera frase va a marcarnos el resto de la estrofa. Y este versículo es precioso, realmente. Si fuera un puritano, predicaría 20 mensajes acerca de esto, porque es lo que hacían los puritanos, ¿no? Agarraban una frase de un salmo, un solo versículo, y te pueden escribir 300 páginas meditando. Pero no soy un puritano, lamentablemente. El salmista acá nos dice que él ha prometido. Él, si tenés una versión Reina Valera 1960, dice, ha dicho, es una mejor traducción. Ha dicho, pero es la misma idea. Él promete delante del Señor. Él prometió. ¿Y qué es lo que promete? Que va a ser un guardián solícito y resuelto, y Él promete que va a hacer todo lo que esté a su alcance para preservar la palabra de Dios, las palabras de Dios, que implica todo lo que Dios le ha revelado a sí mismo, a través de las Escrituras. Él lo prometió. El salmista dice, yo prometí guardar las palabras de Dios, y está comprometido, está decidido a hacerlo, pero no como que lo dijo una sola vez y fue, sino que está decidido a hacerlo como parte de su vida. La idea del tiempo acá en hebreo es que no es que lo prometió y quedó ahí en el pasado. Él lo prometió y es una actitud constante de guardar las palabras de Dios. Este es un compromiso serio. Es un compromiso del cual no puede desprenderse, del cual nada lo puede apartar. Y eso es clarísimo. Él está comprometido acá.
Pero la razón para su compromiso es mucho más sorprendente. Porque Él nos dice acá que el Señor, o Jehová, o Yahweh, depende de la traducción que tengas, el Dios autoexistente que es fiel a sus pactos, dice, es mi porción. El Señor es mi porción. Esta palabra significa porción, como porción de terreno. Es una herencia, es un legado, es un botín de guerra, es un territorio. Para entender bien lo que Él quiere decir acá, nosotros tenemos que salir un poquitito de los Salmos e ir un poquito al Pentateuco, viajar al Pentateuco. Cuando el Señor está organizando todo el pueblo de Israel como una nación y le está dando las leyes, está preparando cuando ellos entren, no por medio de Moisés, sino por medio de Josué, cuando entren a la tierra prometida, el Señor va a dividir la tierra. A medida que van conquistando, van diciendo, bueno, este territorio es para tal tribu, la tribu de Manasés, y esto es para la tribu de Dan y de Simeón, y así van asignando distintos territorios a distintas tribus, pero no va a suceder así con la tribu de Leví. Ellos no iban a tener un lugar, no iban a tener un territorio asignado. Ellos iban a recibir diezmos y ofrendas de parte de todas las tribus para poder subsistir. Iban a tener ciertos lugares donde iban a vivir que se llaman ciudades de refugio, donde ellos iban a estar ministrando, podés leer en el Pentateuco ciudades de refugio, es muy interesante, donde ellos iban a recibir a personas que estaban acusadas de crímenes pero que eran inocentes y cosas por el estilo. Ellos iban a tener algunos terrenitos en distintas tribus donde podían mantener sus pasturas, pero ellos no iban a tener un territorio como todas las demás tribus. ¿Por qué? Bueno, en Números 18:20 nos cuenta que el Señor dice a Aarón, no tendrás heredad en la tierra, ni tendrás posesión entre ellos, entre tus hermanos los israelitas. Yo soy tu porción, dice el Señor a Aarón. Le dice, yo soy tu porción y tu herencia entre los israelitas. En otras palabras, los levitas, no los israelitas, los levitas, tenían que aprender a confiar en la provisión del Señor. Tenían que depender completamente del Señor por la posteridad. Y a diferencia del resto de las tribus, ellos tenían que, sin territorio, seguir subsistiendo dependiendo del Señor. Pero también su vida tenía que ser una vida de servicio constante al Señor, porque los levitas fueron los que estaban encargados de por vida, o hasta que se jubilaban, de servir al Señor, ya sea en el tabernáculo primeramente y después en el templo en la época de Salomón. Ahora, pueden ver la diferencia entre los levitas y el salmista. Esto es hermoso, realmente, esto es maravilloso. Dios fue la porción de los levitas, la porción de Aarón, por mandato. Dios le impuso a Aarón y le dijo, vos y toda tu descendencia, los levitas, tienen que tenerme a mí como su porción. Que eso es maravilloso, ya de por sí. Pero el salmista acá dice, el Señor es mi porción autoimpuesta. No tenemos ninguna evidencia que el salmista sea un levita. Es muy posible que sea David. Pero él dice, el Señor es mi porción. Yo decidí que el Señor sea mi porción. El salmista le está diciendo a Dios, desde su corazón, vos sos mi porción, Señor. Vos sos mi todo. Vos sos absolutamente todo lo que necesito. Mi vida y mi provisión están en tus manos. Vos sos mi herencia. Ese es el compromiso que el salmista tiene con el Señor. Entonces vemos un compromiso serio acá. ¿Cómo va a manifestar ese compromiso? De manera externa. ¿Cómo el mundo puede ver que nuestro amigo tiene al Señor como su porción? ¿Cómo puede hacerlo? Porque las palabras no son suficientes, sabemos eso. Nosotros tenemos un dicho que dice que a las palabras se las lleva el viento. Es así. Él prometió que va a guardar las palabras de Dios sin importar el precio, y eso se va a ver en su vida, eso va a estar evidenciado de manera externa por sus acciones. Entonces vemos estas 4 evidencias de una vida de verdadero compromiso con el Señor. La primera evidencia que vemos acá es una búsqueda ferviente del Señor. Una búsqueda ferviente del Señor. Vemos acá su testimonio personal. Vemos la relación que él pretende tener con el Señor. Y él dice, supliqué tu favor con todo mi corazón. Supliqué tu favor con todo mi corazón. ¿Cómo sabemos que realmente está comprometido con el Señor? Bueno, literalmente, él está diciendo acá, literalmente en hebreo significa imploré tu rostro. Imploré, la idea de implorar es como, no solamente me das esto, por favor, ¿no? Es implorar, tiene la idea, a veces se traduce como estar enfermo en el corazón de anhelar algo tanto. Él dice, imploré tu rostro. Y lo hizo con todo su ser, con todo su corazón. Él puso todo lo que es ante la presencia de Dios y rogando, suplicando como un mendigo.
Viene delante de Dios y le dice, Dios, vos sos mi porción, sos mi todo, Dios mío, déjame verte cara a cara, déjame ver tu rostro. No existe para la persona comprometida con el Señor otro objetivo en su vida que poder disfrutar plenamente de la presencia del Señor. No existe otra cosa que satisfaga su alma, para nada. Y es por eso que fervientemente busca el rostro de aquel con quien está comprometido. Ahora, esto no es algo casual, hermanos. Esto no es un compromiso una vez por semana. Esto no es poner versículos en tus redes sociales solamente. O identificarte como cristiano de manera nominal. Esto es un compromiso que está demostrado por una pasión por el Señor. Y lo vemos en sus palabras. Él está ardiendo de pasión constante y evidente por el Señor. La gente alrededor del salmista podía ver esta pasión. Se manifiesta en sus deseos, se manifiesta en sus palabras y se manifiesta en sus acciones, como vamos a ver a lo largo de este salmo. Lo importante de esto es que esta búsqueda no está basada en méritos personales. Él no se acerca al Señor porque es un gran creyente. Él no le dice, mirá, Señor, cumplí con esto y con esto, por eso te muestro que estoy comprometido con vos y mostrame tu rostro. Él dice, ten piedad de mí. Mostrame tu favor, Señor. Extendeme tu gracia. Pero no por mis obras, no por el gran tipo que soy, sino que dice acá, conforme a tu promesa. Conforme a tu promesa. Ahora, ¿de qué promesa está hablando? No podemos decirlo con dogmatismo, porque no sabemos, no lo dice específicamente, pero sí sabemos que el Señor prometió mostrar su favor y su misericordia a aquellos que se acercan a Él. Aquellos que buscan al Señor, encuentran al Señor. Aquellos que vienen delante del Señor buscando misericordia, ¿qué van a encontrar? Misericordia. Aquellos que vienen como este salmista, como un mendigo, rogando al Señor por su presencia y diciendo, Señor, dame tu misericordia. ¿Qué van a encontrar? Misericordia. Y es lo que hace el salmista acá. Personalmente creo que está pensando en números, en número 6, lo que nosotros llamamos la bendición sacerdotal, sobre todo por las palabras que usa acá. Él dice, el Señor dice a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas y les dirán, esta es una oración preciosa que si tenés hijos a la noche puedes hacerla y es hermoso hacerlo. Dice, así les dirás, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré, dice el Señor. Fíjate acá que cuando dice el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ahí está, ¿ven? La idea del rostro de Dios que está buscando el salmista. Y cuando nuestras traducciones acá dicen de ti tenga misericordia, es este verbo. Que el Señor te muestre su favor, que el Señor tenga piedad de vos. Creo que el salmista está pensando en esto. La base sobre la cual los israelitas se acercaban al Señor, ¿cuál fue? Siempre, su misericordia. Dios le dijo a Israel, yo no elegí a ustedes como mi pueblo porque son grandes o porque son valientes, los elegí porque yo soy el Señor. Y el Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. El Señor eligió a Israel en base a su misericordia. Ellos tenían que acercarse en reverencia al Señor, en dependencia, en adoración, y si lo hacían de esa manera, siempre iban a ser aceptados. ¿Cuál fue la base de la restauración nacional de Israel? El Señor dice, si mi pueblo se humillare y viniere delante de mí, postrado, y rogase por misericordia, ¿qué va a hacer el Señor? Les va a dar misericordia y perdón, porque así es el Señor. Solo de esta manera podían mantener un compromiso duradero con el Señor, dependiendo de la misericordia de Dios. De otra manera es imposible. Si buscaban al Señor en base a quiénes eran o en base a quiénes, bueno, si Israel lo hacía con la historia que tenemos registrada en el Antiguo Testamento, si acercaban al Señor en base a sus hechos y sus acciones, estaban en el horno. Y aún así, si eran buenos y eran buenos tipos y se acercaban al Señor diciendo, Señor, me tenés que aceptar porque soy un gran pueblo que cumple con tus leyes, sería legalismo. Mis hermanos, esta también es la base sobre la que nosotros nos acercamos al Señor. Es imposible acercarse al Señor sin su misericordia. Es la base sobre la cual nosotros podemos disfrutar este tipo de compromiso. No puede haber un compromiso real en nuestras vidas si nosotros no estamos dependiendo de la misericordia de Dios. Y quiero aprovechar este principio para hacer un paréntesis acá,
Tal vez estás acá y no conoces al Señor. Tal vez estás escuchando esta grabación y no conoces al Señor. Tal vez estás viendo la transmisión en vivo que estamos haciendo en este momento y no conoces al Señor. Quiero decirte que es imposible que vivas este tipo de vida de compromiso sin la misericordia del Señor. Porque la palabra de Dios es clara y dice que cada ser humano nace separado de Dios por causa de su pecado. Cada uno de nosotros nace pecador, como leíamos hoy en el Salmo. La evaluación que Dios hace cuando mira hacia la tierra es que ningún hombre busca a Dios. No hay absolutamente nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y tal vez decís, pero hay un montón de personas que son buenas en el mundo. Sí, pero jamás pueden alcanzar a equiparar la santidad de Dios. Y es el único parámetro con el cual una persona puede entrar al cielo, teniendo la santidad y la justicia de Dios. Si no, es imposible. Y si fuese por nuestras propias obras, estamos completa y absolutamente perdidos y condenados al infierno, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte y esa muerte es eterna en el infierno. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios en su amor, en su inmenso amor por nosotros, envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Jesucristo, siendo Dios, se hizo un hombre como uno de nosotros, viviendo una vida perfecta. Murió en Jerusalén clavado en una cruz. Y la palabra de Dios dice que, conforme a las profecías, muriendo en esa cruz, Él estaba cargando con los pecados del mundo. Y la palabra de Dios nos da esperanza diciéndonos también que si vos no conocés a Cristo y te das cuenta que sos un pecador y reconoces que sos un pecador y te arrepentís de tus pecados y venís a Cristo, Cristo te va a dar la vida eterna. Él te va a dar perdón y vida eterna. Cristo dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Si estás escuchando esto y no conoces a Cristo, vení a Cristo hoy. Él murió por tus pecados. Él murió para que puedas tener vida eterna. Él es el único camino al Padre. Y es la única base sobre la cual nosotros podemos tener este tipo de compromiso delante del Señor. Asidos primeramente aferrados a la misericordia de Dios y por causa de la misericordia de Dios en nosotros, dándonos la capacidad de poder ver su rostro, poder servir al Señor de esta manera que dice el salmista acá. Hermano, termino el paréntesis, quiero preguntarte, ¿tu compromiso con el Señor está marcado por una búsqueda ferviente del Señor? ¿Podés decir que suplicás la presencia de Dios en tu vida como hace el salmista y tu corazón está consumido en fuego por una pasión de buscar al Señor? Que deseas de todo corazón poder contemplar su rostro. Si no es así, déjame que te pregunte, hermano, ¿en dónde está enfocada tu vida? ¿En qué está enfocada tu vida? ¿Dónde se consume tu pasión? Porque cada uno de nosotros tiene motivaciones y cosas que nos ayudan a levantarnos y a vivir, ¿no? Y eso es una constante en cada uno de nosotros, ¿no? Es algo que no voy a entender nunca, ¿no? Pero los que tienen nietos se olvidan que tienen hijos, ¿no? Dicen, mi pasión es mi nietito, y se levantan todos los días y muestran la foto, mirá mi nieto, lo que está perfecto eso. Pero eso nos demuestra que cada uno de nosotros tiene pasiones que consumen su corazón. Si no es el Señor, hermano, ¿dónde se está consumiendo tu pasión? Estás malgastando tu pasión si no es en el Señor. ¿Qué es lo que domina tu corazón? Porque aquello que posea tu corazón va a marcar el rumbo de tu vida. Y déjame preguntarte, hermano, si estás comprometido con el Señor. Si sos una persona que muestra ese compromiso con el Señor, ¿en base a qué te acercás a Él? ¿Es en base a su misericordia o lo buena persona que sos? Es fácil para nosotros, sobre todo en iglesias como las nuestras, transformarnos en el fariseo de Lucas 18, ¿no? Recuerden que Jesús dijo, esta parábola dijo a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Esto es maravilloso en el pasaje. Hay gente que está escuchando a Jesús, viendo a Jesús cara a cara, y aún así piensan que son mejores que los demás y tienen este tipo de corazón. Pero el salmista es claro, un compromiso real con el Señor es porque estás dependiendo de su misericordia. Estás dependiendo de su gracia. ¿En base a qué estás comprometido con el Señor? Estás rogando al Señor y diciéndole, Señor, tené misericordia de mí conforme a tu promesa, porque vos lo prometiste, Señor. El Señor lo prometió y el Señor es fiel en cumplir lo que Él promete. Y el Señor dice en la palabra de Dios, me buscarán y me van a encontrar porque me van a buscar de todo corazón.
La palabra de Dios nos promete, hermanos, que si buscamos al Señor de todo corazón, vamos a encontrar al Señor y vamos a hallar su misericordia. Hermanos, la primera evidencia de un verdadero compromiso con el Señor es que estás buscando fervientemente el rostro del Señor. Que estás consumido por una pasión por el Señor. Que cautiva absolutamente todos tus pensamientos y que motiva absolutamente cada una de las acciones que vos haces. Es un compromiso que está basado en su misericordia. Sin su misericordia es imposible. Es imposible para el hombre. Nosotros por naturaleza somos egoístas. Queremos vivir nuestras propias vidas. Pero si dependemos de la misericordia del Señor, podemos vivir para Él, podemos estar comprometidos con Él. Segunda evidencia que vemos acá del salmista, vemos una evaluación personal seguida de una obediencia inmediata. Vemos que él hace una autoevaluación y él obedece automáticamente. Versículos 59 y 60 dice: consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Vemos acá una persona comprometida con el Señor, tiene la determinación de cumplir con lo que prometió. ¿Y qué es lo que prometió? Prometió que va a guardar las palabras de Dios. Ahora, ¿cómo lo hace esta persona? ¿Cómo lo lleva adelante? Nos dice que él consideró sus caminos. Él acá está haciendo en su mente una autoevaluación objetiva de su vida. Esto es más profundo que pensar. Solamente él está considerando, él está haciendo un cálculo minucioso de sus caminos por los que él está andando. Ahora, eso está bien, ¿no? Está bien considerar tus caminos y hacer un cálculo minucioso de los caminos que estás llevando adelante, pero él no se queda ahí, si no sería lo mismo que nada. Él, luego de considerar sus caminos, actúa, se pone en acción. Y él dice: volví mis pasos a tus testimonios. Esto lo vimos hace un tiempo atrás. Este tipo de verbo es un verbo reflexivo que significa que la persona se obliga a sí mismo a hacer algo. Literalmente está diciendo: yo causé que mis pies dieran una vuelta y se volvieran hacia tus testimonios. Hacia tus testimonios. Es importantísimo que use esa palabra acá, que use la palabra testimonios, porque nos muestra que no es que obedece ciegamente sin pensar, ¿no? Que le dicen: bueno, tenés que hacer esto porque tenés que hacer esto. Bueno, está bien, lo hago. No, él considera los caminos en los que están dando, los considera y los pone en balanza con los testimonios de Dios y obedece. ¿Por qué? Porque esos son los testimonios de Dios, son el relato de primera persona, de primera mano, de todas las cosas como se revelan en las Escrituras. Dios no sacó su información, su revelación de otro lugar. Nadie le tuvo que enseñar a Dios. Nadie tuvo que informarle a Dios de absolutamente nada. Él es Dios. Él es Dios. Y Él reveló su testimonio en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, el salmista, volviendo a la persona del salmista, no necesariamente significa que está viviendo en pecado. Puede que sí o puede que no. Pero ya vemos el salmista, el corazón del salmista. Entonces, tal vez no está en un pecado gravísimo, pero cuando considera los testimonios de Dios, dice: esto es lo que Dios dice. Él es el Señor. Él es infinitamente sabio. Él conoce todas las cosas mejor que yo. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Hacer volver mis pasos a los testimonios de Dios. Es exactamente lo que está haciendo acá. Cuando nosotros evaluamos de manera objetiva nuestros caminos, comparados con los testimonios de Dios, y por ahí, gracias al Señor, sos creyente por décadas, gracias al Señor. Si sos un creyente nuevo, gracias al Señor también. Pero te puede decir un creyente que está hace 40 años y hoy en la mañana era hermoso ver cómo asentían con la cabeza hermanos que están en el Señor hace 50 años. Si sos sincero con el Señor, cuando vos considerás los caminos de Dios, los testimonios de Dios, y los pones en balanza con tu vida, ves que la cantidad de imperfecciones que tenemos en nosotros son infinitas. Y siempre tenemos una oportunidad de ajustar nuestra vida y volver a los testimonios de Dios y decir: en esta área de mi vida no soy completamente lo que Dios quiere de mí. No necesariamente pecado, pero arreglando cosas con el Señor. Entonces Él considera sus caminos. Él hace volver sus pies a los testimonios del Señor. Pero dejen claro que esto no es que anota en una libreta, ¿no? Como las resoluciones de fin de año. Y dice: bueno, tengo que hacer esto en algún momento y tengo que hacer algún momento en algún momento. O prometo que algún día lo voy a hacer, ¿no? O como hacen tus hijos a veces, ¿no? Sí, pa, ahora lo hago.
Sí, pa, ahora lo hago, ¿no? Es algo que si sos padre estás lidiando con eso. Algo no voy a entender nunca. Hay un montón de cosas que no voy a entender, ¿no? Pero tenés hijos, hace 5 grados bajo cero de temperatura, están en remeras, descalzos. Tal vez porque soy más viejito, ¿no? Tengo que abrigarme, pero los veo y me da frío. Y yo le digo, calzate y abrigate. Sí, pa, ahora voy. Y ese sí, pa, ahora voy, no es inmediatamente, son 3 minutos. ¿Los miro otra vez? Sí, pa, ahora voy. Mi cara ya les demuestra, ¿no?, que ya no hay tiempo para pararlas. Andá, abrigate y calzate ya. No es así con el salmista. El salmista nos enseña que el compromiso con el Señor se demuestra con una evaluación personal, con una evaluación objetiva, seguida de obediencia, pero esa obediencia es inmediata. Es inmediata. Fíjense lo que dice él. Nuestro amigo dice, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Es enfático en mostrar la urgencia que él tiene. Él dice, yo vi mis caminos, los comparo con los testimonios de Dios y yo me apresuré y no me tardé. Me apuré, no fui lento, no me tardé en cumplir lo que prometí, que es guardar las palabras de Dios. Si estas son las palabras de Dios, las voy a cumplir automáticamente. ¿Por qué? Porque prometí que lo voy a hacer. Estoy comprometido en hacerlo. Hermanos, esta es la clara evidencia de una persona que está comprometida con el Señor. No hace una resolución de cumplir en algún momento. Eso no funciona. Si es algo superficial solamente y decís, el pastor tiene razón, o lo que dice la palabra de Dios tiene razón, y no lo cumplís de corazón, no lo pensás en tu corazón y es superficial, nunca vas a ser constreñido en tu corazón y movido a cambiar la dirección de tus pasos. El Señor desea que nosotros voluntariamente cambiemos el rumbo de nuestros pasos hacia el camino de sus testimonios, pero quiere que lo hagamos ya. Él quiere que lo hagamos ya. Y en su misericordia nos da la oportunidad de comparar nuestra vida con sus testimonios y obedecer de manera inmediata y hacerlo ya. La historia del mundo está llena de personas que murieron esperando el tiempo adecuado para obedecer a Dios. Llena de personas que dijeron en algún momento voy a obedecer al Señor. Personas que esperaban el momento más oportuno para volver al Señor, el tiempo más conveniente para servir al Señor, el tiempo más cómodo para congregarse y adorar al Señor. ¿Y sabes qué? Ese tiempo nunca llegó. Y perdieron su vida, desperdiciaron su vida, pasaron por este mundo sin servir al Señor y sin estar comprometidos con el Señor, por no obedecer de manera inmediata a sus testimonios. Hermano, el tiempo de obedecer al Señor es hoy. Es hoy. Te pregunto, hermano, ¿tenés este tipo de compromiso con el Señor? ¿Es un testimonio, es un compromiso, personal, objetivo y urgente? Hermanos, la palabra de Dios nos desafía claramente, porque Dios es Dios, Él es el Señor. Y nosotros somos simples seres humanos mortales. El Señor nos desafía con su palabra y nos dice, esto es mi voluntad, tenés que obedecer ya. Te pregunto, hermano, ¿qué áreas de tu vida sabés que son pecado y sabés que necesitan ser arregladas con el Señor? No con un hombre, no con otras personas, con el Señor. Hacelo hoy. No te demores, apresúrate y arreglá tus cosas con el Señor hoy. ¿Qué cosas sabés que no son pecados en tu vida, pero sabés que tienen que ser arregladas? Como decimos los mecánicos, ¿no? Siempre hay una posibilidad de ajustar un poquitito más las tuercas. ¿Qué áreas en tu vida sabés que no son pecado, pero que no agradan al Señor tampoco, en cuanto a que en algún momento van a ser un tropiezo en tu vida y tenés que arreglarlas? Hacelo hoy. Hacé que tus pies se vuelvan al camino de los testimonios de Dios hoy. No te tardes. Seguí el ejemplo del salmista y sé comprometido como el salmista. El salmista nos muestra eso, que un compromiso real requiere evaluarse a uno mismo, comparado con los testimonios de Dios, volver los pies, obedecer de manera inmediata. Tercera evidencia que vemos acá, versículos 61 y 62, vemos una perseverancia continua, aún en medio de las dificultades. El salmista dice, los lazos de los impíos me han rodeado, pero no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levantaré para dar gracias a ti por tus justas ordenanzas.
La tercera evidencia que hemos sacado de un compromiso con el Señor es que el salmista tomó la decisión de seguir adelante de manera constante a pesar de los momentos adversos que hay en la vida. Vemos que la vida del salmista está siendo amenazada acá, eso ya lo vimos varias veces en nuestro salmo. Y él dice acá, los lazos de los impíos me han rodeado, los malos están tratando, literalmente acá suena lazos, son cuerdas. Los malos, los impíos están tratando de atarlo con el propósito de llevarlo cautivo o llevarlo a la muerte como quien ata a un cordero y lo lleva a la muerte. Vemos que hay una situación difícil acá. ¿Qué va a hacer el salmista? ¿Va a abandonar al Señor? ¿Va a dejar de congregarse porque está atravesando momentos difíciles? Parece que esa es la respuesta más común hoy en día ante la adversidad, lamentablemente. Me recordaba la parábola del sembrador en Mateo 13, cuando el Señor dice que todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, este sí da fruto y produce a uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. 4 tipos de personas. 4 tipos de personas acá. El 75% se aparta del Señor ante la dificultad. El diablo con sus tentaciones, las persecuciones, las distracciones de este mundo. ¿Qué hizo la diferencia con el cuarto grupo? ¿Qué hace la diferencia con el 25% que queda? Un compromiso con la palabra del Señor. Ellos oyen y entienden. Y porque oyen y entienden la palabra, se comprometen a guardar la palabra de Dios. Eso es lo que pasa con nuestro salmista acá. Él, en medio de la adversidad, no se aparta del Señor, no se olvida de su compromiso. Fíjense que él dice, los impíos quieren destruirme. Están como el llanero, ¿no? Con el lazo, a punto de enlazarme para arrastrarme. Sin embargo, no me he olvidado de tu ley. Muy pegado a la estrofa anterior que vimos la última vez, el primer domingo de abril. Donde recuerda la palabra de Dios y él recuerda la palabra de Dios como un ejercicio de piedad. Él no se olvida de lo que Dios dijo y es por eso que él puede perseverar en medio de las dificultades. Y esto lo demuestra de manera constante, ¿no? Vemos que él lo demuestra de manera constante. Vemos acá que él se levanta. Uno no se levanta de noche muy seguido, ¿no? Sobre todo si trabajás, te acostás cansado, salvo que hoy a la mañana era más gracioso, porque salvo que tengas un hijo chiquito, que a la mañana éramos 3, ahora estoy yo solo, salvo que tengas un hijo chiquito, dormís seguido de noche, ¿no? Pero si tenés un hijo chiquito se despierta 1, 2, 3, 4, no duerme. En general uno se despierta en medio de la noche cuando está atravesando situaciones difíciles. Hay muchas veces que el estrés no te deja dormir, ¿no? Hay muchas personas que están atravesando dificultades y estrés, ¿y qué pasa? Se les va el sueño y lo único que hacen es mirar el techo, ¿no? Pensando en la situación difícil que está atravesando. Pero vemos que el salmista está comprometido con el Señor y eso se refleja en su vida. Él dice, a medianoche me levantaré para dar gracias a ti. Él se despierta a mitad de la noche, pero no para pensar en las adversidades. No para pensar que están queriendo atarlo para destruir su vida, sino que él se está levantando para dar gracias a Dios. Dice, este es un buen momento para alabar al Señor, para darle gracias a Dios de manera audible, cantando si es necesario, porque es lo que implica el verbo acá. Sí, bueno, me suena medio loco no hacerlo, pero es lo que hace el salmista acá. En medio de la noche, dice, me desperté, me puse a alabar al Señor, a darle gracias. Y vean que le da gracias al Señor por sus juicios justos. Ven, su enfoque en todo momento está en su compromiso de guardar las palabras de Dios. Y entonces se levanta la noche y dice, te voy a dar gracias, Dios,
Pero no, gracias Dios por la adversidad, puedes hacer eso, ¿no? Porque Dios usa las cosas, todas las cosas nos ayudan a bien y la adversidad nos ayuda a crecer. Pero Él dice, te doy gracias Señor, te alabo Señor por tus justos juicios. Otra vez, esa palabra que yo me comprometí a guardar, te doy gracias Señor, porque es lo que me mantiene en medio de la adversidad. Ahora, esto es completamente distinto a lo que vemos hoy. Absolutamente distinto con lo que sucede en la iglesia en general. Ante la primera adversidad, la gran mayoría de creyentes deja al lado al Señor. Y esto es algo tristísimo. Y escuchás personas que dicen, no, dejo de lado congregarme y ya no me congrego más, pero nunca voy a abandonar al Señor. Bueno, déjame decirte que yo discrepo. Yo creo que una persona que se aparta de congregarse con el Señor está apartado del Señor también. La gran mayoría de las veces está apartado del Señor. Si vos no tenés un deseo de congregarte, el Señor no ocupa el primer lugar en tu corazón. La palabra de Dios dice en Efesios 1:23 que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No hay una manera más grande en este mundo, más profunda en este mundo que experimentar la plenitud de Cristo que con tus hermanos en Cristo, reuniéndote para adorar al Señor juntos como la palabra de Dios manda. Pero ¿qué vemos hoy? Gente se ofende y se va de la iglesia, deja de congregarse, discusión con un hermano afuera de la iglesia, problemas financieros, se olvidan de la palabra de Dios, se van. Gente que no vemos hace rato en la iglesia. ¿En qué andás, hermanos? ¿Llamamos para animarlos? No, estoy bien. Estoy con cosas. Estoy bien. Algo que me sorprende, gente que no hace ministerios porque no se siente bien. Y otra vez voy a dar el balance acá. Yo entiendo muchas veces el Señor en su soberanía permite que nos enfermemos, nos sintamos mal. Y es conveniente no venir a la iglesia. Si tenés alguna peste que puedes contagiar a otros, no vengas a la iglesia. Pero muchas veces las personas con ese mismo síntoma de no sentirse bien van a trabajar igual. ¿Por qué? Porque si faltan al trabajo van a perder los premios, van a perder el presentismo, le van a descontar los días. No pueden hacer los ministerios porque se sienten mal, pero con ese mismo tipo de malestar pueden ir a trabajar. Es tristísimo. Hermano, hermana, ¿cómo se ve reflejado tu compromiso con el Señor en tiempos de adversidad? ¿Qué haces cuando comenzás a ver que las cuerdas comienzan a rodearte? Porque van a venir tiempos de adversidad. Van a venir tiempos difíciles en tu vida. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Estás comprometido con el Señor para seguir adelante a pesar de esos tiempos de adversidad? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Las adversidades? ¿O el deseo de dar gracias al Señor? Y hacer como el salmista, levantarte a la noche y decir, es un buen momento para cantar alabanzas, ¿no? Y dar gracias al Señor y leer su palabra. El salmista nos muestra, hermanos, que alguien que está comprometido con el Señor sigue adelante. Él persevera a pesar de los momentos difíciles. Bueno, cuarta y última evidencia de que el Señor es tu porción y que estás comprometido con el Señor. Una persona comprometida con el Señor se rodea de personas piadosas que lo ayudan a seguir creciendo. Una persona comprometida con el Señor se rodea de otros creyentes que son piadosos y que lo ayudan a seguir creciendo en su vida espiritual. Nuestro salmista termina diciendo, compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Finalmente vemos la preferencia que tiene este hombre que está comprometido con el Señor. Nos muestra que él está comprometido en guardar su palabra y él se confiesa a sí mismo compañero. Esto es más que un colega. Esto es algo más que aquel con quien compartís el trabajo o un salón de clases, por ejemplo. Es alguien con quien tenés algo muy especial en común. La raíz de esta palabra, la palabra acá es javer en hebreo. Y la raíz de esta palabra significa juntar, pegar algo, estar unido a algo. Y hasta el día de hoy la palabra javer en hebreo significa amigo. Significa un amigo íntimo, un amigo personal.
El salmista declara que está unido de esa manera, que él es amigo de un grupo específico de personas. Son personas que temen al Señor y que guardan sus preceptos. ¿Qué principio que nos muestra este versículo? La persona cuya porción es el Señor, la persona que está comprometida en guardar su palabra, se va a rodear de personas igualmente comprometidas. Él va a ser amigo de aquellos que quieren guardar la palabra de Dios. Eso no quiere decir que se junta con gente que se denomina cristiana de manera nominal. Él es amigo de los que temen a Dios. ¿Ven la diferencia? Vos podés decir que sos cristiano, pero no temes a Dios. Pero él dice, yo soy amigo de aquellos que temen al Señor y aquellos que están comprometidos en guardar la palabra, igual que yo. Es una diferencia muy grande que decir, sí, todos mis amigos son creyentes. Esto es algo que veo siempre en los grupos de jóvenes, porque la gran mayoría del tiempo trabajo con jóvenes, pero es algo que veo con jóvenes. Y es un principio, que es una máxima. Decime quiénes son tus amigos y yo te voy a decir el tipo de vida espiritual que tenés. En base a la palabra de Dios, no hay vuelta atrás. Si tus amigos son piadosos, si temen al Señor y guardan su palabra, vos sos un creyente comprometido y tu vida espiritual es seria. Si tus amigos no conocen al Señor y vos te rodeas de gente que no conoce al Señor, lamento decirte en base a lo que dice la palabra de Dios, que tu vida espiritual es muy pobre y no es lo que tendría que ser. Porque es lo que dice la palabra de Dios. La gente con la que vos te juntás te va a ayudar y va a tener dos resultados. Te va a ayudar a crecer o no te va a ayudar a crecer. Si vos te rodeas de personas que no conocen al Señor, tu vida espiritual no va a ser muy profunda. Y el resultado es siempre igual. Personas que no aman a su iglesia, que no aman a sus hermanos, que no están sirviendo, que no tienen constancia, pero que adoran a sus amigos. Pero lo opuesto también es verdad. Lo opuesto también es verdad. Cuando sos compañero de los que temen al Señor, cuando sos amigo de aquellos que guardan sus mandamientos, vas a crecer en tu vida espiritual. Vas a querer conocer más del Señor y esta porción demuestra eso y así termina de esta manera. Está íntimamente conectado con su declaración de ser amigo de aquellos que temen al Señor y que guardan sus palabras, lo que sigue a continuación. Fíjense la confesión del salmista, dice, la tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Cuando uno está rodeado de personas piadosas, su cosmovisión se ve afectada por esa piedad. Ahora, ¿él está rodeado por las cuerdas de los impíos? Todavía sí. Los enemigos están ahí. Los enemigos están dando vuelta y buscando cómo destruirlo. Pero él ve a su alrededor y ¿qué es lo único que ve? Gesed. Ve la misericordia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, manifestados en absolutamente cada rincón. En cada rincón está la gracia de Dios, su amor, su bondad, su misericordia. Pero amistades piadosas, amistades que no son piadosas, nunca te van a ayudar a ver esa misericordia. Las amistades piadosas te van a decir, mira, esto está pasando en tu vida porque Dios es bueno. Mira qué grande es el Señor haciendo que atravieses por estas cosas. En medio de esta situación difícil, hermano y amigo, yo estoy orando por vos. Y vos decís, wow, la tierra está llena de la misericordia de Dios, pero eso nunca va a pasar si tus amigos no son creyentes. Si no te rodeas de personas piadosas. Recuerdo cuando preparaba este mensaje, recordaba cuando era joven, estaba en un grupo de jóvenes. Había un joven que iba a la iglesia conmigo. Iba de manera muy esporádica a la iglesia, nunca estaba comprometido con el Señor, y el pastor lo animó y le dijo, considera que tu amigo no es tan buen amigo tuyo, porque te está alejando del Señor. Eso fue el consejo que le dio, aparte, en privado, como tiene que ser. Pero cuando íbamos volviendo, viajábamos los dos caminábamos hacia la estación de tren juntos, él venía re enojado. Y me dijo, el pastor me vino a decir que soy amigo de tal, y me nombró. Y yo, bueno, pero es tu pastor, se preocupa por... A mí no me importa lo que diga el pastor. A mí no me importa. Él es mi mejor amigo y va a ser mi mejor amigo hasta que me muera. Un año después estaba completamente apartado del Señor. Yendo con ese amigo que tenía
a perder el tiempo, dibujar juntos, ver películas juntos. Eso es lo que sucede. Pero amistades piadosas te van a ayudar a ver la misericordia de Dios. Y con eso fortalecer tu relación con el Señor, y vas a ver al Señor como tu porción, y por ende vos vas a querer reforzar ese compromiso con el Señor. Y esto aplica no solamente a los jóvenes, esto aplica a cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos anima a rodearnos de personas piadosas. Si estamos comprometidos con el Señor, nos vamos a rodear de hermanos piadosos en la fe. Y el salmista va un poquito más allá, porque esas personas lo motivan a un deseo de seguir aprendiendo de Dios. Ahora, sabemos que nuestro salmista es piadoso. Él conoce, venimos estudiando desde el principio de año, ¿no? Él conoce bien la palabra de Dios. Él guarda la palabra de Dios, la atesora, medita en la palabra de Dios. Lo vimos vez tras vez a lo largo del año. Sin embargo, él termina la estrofa diciendo: enséñame tus estatutos. Enséñame, Señor. Él viene delante de Dios y reconoce que no sabe todo. Él conoce la palabra de Dios mejor que lo que nosotros vamos a conocerla, tal vez. Por lo menos la ley de Dios, los primeros 5 libros de la ley. Pero él dice: necesito aprender más. Qué desafío, hermanos. Qué desafío para nosotros. Qué desafío seguir aprendiendo día a día constantemente del Señor. Que el salmista acá está diciéndole al Señor: enséñame tus estatutos. Quiero aprender más. Lamentablemente, la gran mayoría de los cristianos no quieren aprender. No quieren aprender más del Señor. Lamentablemente, veo a pastores que no aprovechan de ninguna conferencia de pastores, de hacer un curso aparte, no pagar el precio de estudiar la palabra de Dios e ir perfeccionándose. Y llega un momento que dicen: no, tengo mi ordenación de pastor, no tengo más nada para aprender. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño y qué daño al resto de la iglesia! Un pastor nunca tiene que dejar de aprender. Y gracias al Señor por el ejemplo de nuestro pastor. Porque somos desafiados a decir: hasta el día que me muera voy a seguir estudiando. Hasta el día que me muera yo quiero seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque cada día puedo aprender algo nuevo del Señor. Es lo que dice el salmista acá. Pero va a ser más fácil para nosotros tener este tipo de actitud si nosotros estamos rodeados de personas que aman al Señor, que temen al Señor, que están comprometidos con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque surgen esas conversaciones y esas inquietudes que te hacen ir a la palabra de Dios y decir a Dios: Dios, enséñame más. Quiero aprender más de tus estatutos, de tu palabra. Hermano, antes de terminar, déjame preguntarte a la luz de estos pasajes: ¿de quién sos amigo? ¿Qué personas estás permitiendo que sean una influencia en tu vida? ¿Son personas que temen a Dios y que guardan sus mandamientos? ¿Son personas que te ayudan a crecer y a ver la misericordia de Dios? ¿Son personas que te motivan a aprender más del Señor? Si es así, gloria a Dios. Pero si no es así, nunca vas a tener un compromiso real con el Señor como lo hace el salmista. Porque esas personas van a ser un tropiezo, van a ser un lastre en tu vida espiritual. Hermano, ¿sos un creyente comprometido con el Señor? Déjame que te ayude a responder esa pregunta, leyendo algo que nos muestra en nuestra iglesia los parámetros de un compromiso serio con el Señor y su palabra. Tengo una hoja acá. Este es el pacto de la iglesia. Si vos sos miembro de la Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato, vos firmás un papel en la entrevista diciendo que estás de acuerdo con la Constitución, con nuestra declaración de fe y con este pacto. Y las palabras que están en este pacto son aquellas a las cuales te comprometes. Y las palabras que prometés cumplir hasta el fin. Voy a leerlo para vos y para mí. Dice así: teniendo la convicción de haber sido constituidos por el Espíritu Santo a aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y habiendo sido bautizados en virtud de nuestra profesión de fe,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora en la presencia de Dios, de los ángeles y de esta congregación, hacemos pacto los unos con los otros de la manera más solemne y gozosa como un cuerpo que somos en Cristo. Prometemos, por lo tanto, con la ayuda del Espíritu Santo, andar juntos en amor cristiano, trabajar por el adelantamiento de esta iglesia en el conocimiento, la santidad y bienestar, promover su prosperidad y su espiritualidad, sostener sus cultos, sus ordenanzas, su disciplina y sus doctrinas, contribuir gozosa y regularmente por el sostén del ministerio, los gastos de la iglesia, el socorro de los pobres y extendimiento del evangelio para todas las naciones. Prometemos cultivar una devoción familiar y privada, educar religiosamente a nuestros hijos, procurar la salvación de nuestros parientes, amistades y de toda la humanidad en general, andar con dignidad cristiana en el mundo, ser justos con nuestra conducta, evitar los chismes y ser celosos en nuestros esfuerzos por el engrandecimiento del reino de nuestro Salvador. Prometemos, además de cuidarnos los unos a los otros en amor fraternal, recordarnos mutuamente en la oración, ayudarnos los unos a los otros en las enfermedades y en los infortunios, cultivar la simpatía cristiana en el sentimiento y en la cortesía de la palabra, ser tardos para ofendernos y estar prestos siempre para la reconciliación, abundando en los preceptos de nuestro Salvador para obtenerla sin tardanza. Prometemos, finalmente, que cuando tengamos que cambiar nuestra residencia a otro lugar, nos uniremos tan pronto como nos sea posible a otra iglesia en donde podremos continuar desarrollando el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Si sos miembro de esta iglesia, es a eso a lo que te comprometiste. No es muy diferente a lo que dice el salmista hoy. No es muy diferente. Si sos miembro de esta iglesia y si no lo sos, te animo a que consideres hacerlo. Pero si sos miembro de esta iglesia, te comprometiste a hacer lo que hizo el salmista, básicamente. A que tus días estén motivados por una pasión por el Señor. A comprometerte a guardar la palabra del Señor como lo hizo el salmista. A rodearte de personas que son piadosas. A seguir adelante a pesar de las adversidades. A autoevaluar tu vida y decir, estos son los testimonios de Dios. Yo voy a dirigir mis pasos hacia la dirección de los testimonios de Dios. ¿Es a eso a lo que te comprometiste, hermano? Te pregunto otra vez. ¿Sos así? ¿Estás así de comprometido con tu iglesia? Más importante aún, estás comprometido así con el Señor, porque el Señor quiere que seamos creyentes comprometidos. Hermanos, que así nos encuentre el Señor cuando Él regrese, porque Él regresa pronto. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que bendigas esta tu palabra. Señor, que podamos ser desafiados y transformados por medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque estando en Cristo podemos rogarte, Señor, que el Espíritu Santo obre en nosotros y que podamos responder a este tipo de compromiso, Señor. Siempre aferrados a tu misericordia, dependiendo de tu misericordia, Señor. Padre Celestial, te pido que por favor nos ayudes a ser cada día más comprometidos a ti. Y te pido, Señor, que si alguien que está escuchando todavía no te conoce, que pueda venir a Cristo hoy. Señor, utiliza la canción que vamos a cantar a continuación para que la hagamos con gozo y con adoración, preparando nuestros corazones para celebrar de la cena del Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.